Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Se incorpora el candidato a representante por acumulación y ex secretario del PPD, Jorge Colbert. ¿Cómo estás, Jorge? Saludos, buenas noches. Y el secretario general de La Palma, William Villafañe. ¿Cómo estás, William? Muy bien, gracias a Dios, y buenas tardes para cada uno de ustedes. Oye, hablando de casas acreditadoras y de los cabildeos y todo ese tipo de cosas, Ricky Rosselló está en Nueva York reunido con las casas acreditadoras. Eso es correcto, he estado reuniéndose específicamente con Fitch Ratings y Moody's, ya pues estableciendo lo que es el plan para Puerto Rico y todas sus estrategias para atender el problema fiscal y crediticio de Puerto Rico. ¿Qué te parece, Jorge, la reunioncita? Bueno, toda visita, pues, bienvenida en ese sentido, cualquier esfuerzo, pero ya básicamente el trabajo que había que hacer para poder encaminar la solución, por lo menos en esta etapa, se ha logrado no solamente por las medidas que tomó el gobierno, que evitó el cierre del gobierno y el despido de empleados públicos, sino por la aprobación de una medida que aún con las objeciones que se han planteado y que hemos planteado, por lo menos permite a largo plazo la reestructuración de la deuda, Sí. que es el problema Pero principal. ¿qué puede hacer Ricky Rosselló o David Bernier si el 85% del gobierno, como dice Hernández Colón, va a estar en manos de decisiones de la Junta? Prácticamente lo que tiene es un reducido espacio. ¿Qué puede hacer Ricky con los acreedores, que es el punto primario de la Junta? Yo lo veo desde la otra perspectiva, Ajá. desde la perspectiva de que precisamente quien vaya a gobernar a Puerto Rico tiene que ser una persona que tenga un plan concreto para entregarle a la Junta y que la Junta Todavía no está. vea que, sí, ahora en septiembre 11 nosotros tenemos la asamblea de programa donde se aprueba finalmente lo que es el plan para Puerto Rico y el programa de gobierno del próximo gobierno a partir de enero. Y lo mismo, pregunto. Bueno, en primer lugar, en términos de los esfuerzos que hagan los candidatos a la gobernación y los programas de gobierno, pues obviamente tienen que hacerlo en función del Estado de Derecho vigente. Ahora, todavía queda un trecho largo. Número uno, no se han nombrado los miembros de la Junta. Número dos, nosotros no sabemos si todavía hay una determinación y puede ser que un grupo de ciudadanos, como se ha planteado, impugnen la ley, particularmente lo que tiene que ver con el asunto de la configuración de la Junta de Control Fiscal. Tenemos que ver también la posibilidad y qué medidas va a asumir la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para hacer prácticamente inoficioso la gestión de esa Junta de Control Fiscal. En la medida que el gobierno de Puerto Rico sea más eficiente, menos intervención va a haber de los miembros de esa Junta. Así es que eso también es un reto, por otro lado, que queda pendiente, y por lo menos en lo que a nosotros respecta, no sé en el caso del PNP, pero en el caso del Partido Popular, nosotros hemos hecho unas recomendaciones específicas de propuestas legislativas para que la Asamblea Legislativa próxima se autolimite y ponga unos controles en la aprobación de medidas para evitar que se repitan situaciones como lo han ocurrido en décadas en Puerto Rico, que eviten un desastre en términos financieros y presupuestarios. Nosotros no tenemos la política esa de David Bernier y el Partido Popular de deja ver qué es lo que deciden otros. Nosotros ya tenemos que actuar con lo que tenemos en Puerto Rico, tenemos que actuar con la ley aprobada, tenemos que actuar con la situación inminente de la Junta y tenemos que actuar con las casas acreditadoras. Aquí no hay otra fuente de financiamiento para el desarrollo que necesita Puerto Rico que no sean los mercados financieros. ¿Ha tenido algún feedback del equipo que está con el doctor Rosselló en estas reuniones? ¿Cuál ha sido el sentir de estas casas acreditadoras? Excelente. No es la primera vez que el doctor Rosselló se reúne con las casas acreditadoras. Él lo había hecho anteriormente y habían tenido tremendo feedback de parte de ellas. Pero está llevando el plan. Pero él está llevando las estrategias específicas para el área de desarrollo económico y desarrollo pero y el de área un plan que no se ha fiscal aprobado. del gobierno de Puerto De un plan Rico. que no se ha aprobado. No solamente de eso, pero existe un compromiso, de aprobarse ahora el 11 de unas septiembre. expresiones que hizo el doctor Rosselló cuando era candidato y luego como presidente, donde ha dicho que él va a pagar la deuda. Y sabe Dios lo que está diciendo a esas casas acreditadoras, qué está diciendo, cómo va a honrar, y no le dice al país si es que va a haber despido de empleados públicos, si es que va a haber cierre de agencias, porque dice una cosa por allá que puede ser muy simpática para las casas acreditadoras, pero para el pueblo de Puerto Rico no le dice la verdad. Y si él, como sostuvo, va a pagar la totalidad de la deuda, tiene que hacer recortes para este presupuesto de 1.400 millones de dólares. Ahorita se hablaba aquí del efecto de la deuda y si es importante o no es importante y si es una crisis creada o no lo es. El problema de la deuda no es que se tomó prestado, sino la forma en que se tomó prestado. Y para que tenga claro el pueblo de Puerto Rico, para que tengamos el efecto que tiene, es que cada año, empezando por este año, va incrementando el pago de la deuda. Este año nada más son 1.400 millones adicionales al año anterior. Entonces, y el año que viene son 700 adicionales. ¿Y cómo se evitó ese pago?
con una moratoria. Pero que se precisamente- se logró precisamente por gestión del gobierno de Puerto Rico. Ahora, el que quiera pagar la totalidad de las deudas tiene que Yolanda. cortar 1.400 Pero pesos. Que por digan lo cómo lo van a hacer. mismo, esa moratoria no va a ser eterna. Claro. La Hasta Junta que va a se llegar renegocie. y si la Junta le dice a David Bernier y a Ricky Rosselló, tienen que achicar el gobierno y cortar gente y cerrar agencias, ¿van a aceptarlo o van a retarlo? No, los despidos. No, despidos no. Despidos. ¿Seguro? eso bajo ninguna circunstancia. No, pero si Aquí la no se va- Junta, como dice La Yolanda, si la Junta lo Junta- ordena, Si es La jefe que ordena, está si es jefe facultada ordena. el doctor por la Rosselló ley retaría promesa. la autoridad de la Junta. Todos los mecanismos que haya disponibles para poder evitar eso. Bueno, el tribunal Ahora, aquí ya hay dijo algo que bien quien importante. manda es el Congreso. Sí, estamos claros que eso ¿Eh? es el Estado, Por lo mismo, de Ricky Estado Rosselló Libre va a Asociado administrar que siempre el han Estado Libre defendido. Asociado. Pero aquí hay algo bien importante y esto es algo bien técnico, lo de la deuda. Y como bien decía ahorita Antonio, el problema no es la cantidad de la deuda, el problema es que se perdió el crédito. Y cuando tú pierdes el crédito, te imponen entonces unos cargos por mora, te imponen también unos intereses sumamente altísimos, como en la última emisión de bonos de 3.500 millones de dólares, hay una tasa efectiva de más de 10% que le toca al pueblo puertorriqueño pagar anualmente sobre 500 millones de dólares solo por esa emisión. Esa irresponsabilidad, esos me vale, son los que producen esta situación. David Sí, Bernier, sí, David con Bernier esa misma retaría a la cantidad tendríamos Junta buen si crédito. ordenan despido. Bueno, yo te digo lo siguiente, ningún funcionario del Partido Popular que pretende ser o miembro de la Asamblea Legislativa o gobernador que tenga a su bien su responsabilidad de defender al país bajo ninguna circunstancia, por lo menos todo lo de mi parecer, si yo fuese miembro representante de la Cámara de Representantes, como espero en enero del año que viene, y a mí una Junta de Control Fiscal nos ordena o nos establece un término para legislar el despido masivo de empleados públicos. Yo te adelanto, te digo que con mi voto Pero no puedo Déjame entonces- meter otro tema. Pero cuando perdóname, termine. no, pero yo lo o sea, que no- pero yo creo que estemos aquí un poco confundiendo cuál es el proceso de lo que dice la ley. Porque aquí se ha creado una expectativa de que aquí la legislatura y el gobernador no tienen nada que decir, nada que hacer. Eso no es correcto. O sea, la ley lo que plantea es que cuando se presenta un plan Presupuesto. presupuestario y antes que se apruebe por la Asamblea Legislativa, tiene que dar un visto bueno. Y lo que yo he planteado, y la enmienda específica que le presenta al presidente del partido, es que no esperemos a ese proceso, que usted legisla desde antemano un mecanismo donde la Asamblea Legislativa, antes de aprobar ese presupuesto, ¿ve?, hace el proceso de diálogo antes, para evitar Pregunto. precisamente que se usurpen poderes de la Asamblea Legislativa. Hay manera de hacerlo sin necesidad de destruir la Constitución. Hablando de la Universidad de Puerto Rico, ayer preguntamos si se le fue la mano a la Junta de Gobierno de la universidad en este despido masivo de todos estos funcionarios. Y algunos están planteando errores en la redacción, etcétera, etcétera. En ese mismo escándalo en la universidad surge una denuncia de Jorge Suárez de un libro de Ricky Rosselló. ¿Cómo se analiza todo esto a base de ustedes, desde el punto de vista político? Empiezo contigo. William. Yo tengo que darle las gracias a Jorge Suárez. Gracias a Jorge Suárez y su expresión, hoy el pueblo de Puerto Rico sabe que el doctor Ricardo Rosselló donó cada centavo de esa publicación al hospital oncológico a nuestros pacientes de cáncer. Que el doctor Rosselló ha escrito en prestigiosas revistas, ha sido invitado como orador y también para escribir. Ha escrito... ¿Ese es su primer libro? Ese es su primer libro. ¿Y el libro es de qué? ¿De qué se trata el libro? El libro es política pública comparada con el resto del mundo, los problemas Sí. de Puerto Rico comparados en Pero nivel de algunos salud, planteaban por qué educación si su expertise es principalmente. en salud. Salud, educación y economía principalmente. Claro que sí, esos son sus tres Por eso, campos. pero si su expertise era las células madres y todo Y, este tipo de cosas, ¿por qué como- no hablar de como- células madres en el libro? Como profesor, y también habla de ella. Pero el problema no es ni siquiera el tema, el problema fue que el libro no lo habían terminado. Cuando le aprobó la junta editorial, que estaba, por cierto, este hombre, Ríos Mauri, estaba dirigiendo la junta, muy amigo, por cierto, de los amigos de Ricky. Le autorizó esa junta, autorizó el libro cuando a otro se le requiere que haya terminado el libro y que compita. Y en este caso lo que está planteándose es un privilegio. Como las becas presidenciales, el privilegio. No hubo privilegio. Eso totalmente natural. Lo que están hablando el es que, proceso totalmente natural. que ha habido un Ya sistema desde- de privilegios en la universidad para unas castas
que van desde el libro de Ricky hasta las becas presidenciales. Aquí estamos hablando de que quien se benefició de esta publicación fueron los pacientes de cáncer. No. Eso Digo, ese detalle eso tiene es que quedar último, claro. Sí, que no sabemos pero cuántos esos generos fueron y los que ganó. se Pero el beneficiaron. proceso Inicial. fue Mira. como cualquier hijo de vecino. ¿Hay garantía de eso? Mira, aquí han publicado libros a líderes independentistas, a líderes del Partido Popular. ¿Cuál es el pecado? ¿Qué les está dictando? No, la pregunta es si se No. dio el mismo El proceso. proceso. No, el mismo proceso. O sea, allí le han publicado libros a todo el mundo. A todo el mundo. Pero partidos. él Jorge, cumplió ¿sabe el qué dice Jorge? proceso hasta Jorge, culminar el libro antes de competir. Claro que sí. Y el libro está ahí. Y tú lo puedes leer. Y todo el mundo Bueno, lo lo puede, completó lo luego puede de haber ver. sido aprobado. Y es muy productivo. Sobre el tema de la política, tu pregunta original y la universidad, que son dos entes que no pueden mezclarse, no deben mezclarse, ¿verdad? Lamentablemente eso no ocurre. Pero mi planteamiento sobre el informe de las becas es que ahí hay un ejemplo de cómo a veces personas, con las intenciones que tengan, políticas, ideológicas, lanzan señalamientos que después resulta que la historia no es así. Aquí estuvo por semanas el liderato del PNP principalmente y 2 o 3 comentaristas y demás, imputando que el hermano del gobernador había intervenido personalmente para favorecer a determinada persona. Y ahora resulta que hay una declaración de una persona que de mucho respeto en este país, que renunció a toda esta cosa, como tú bien señalas. Palmira Ríos. Que es Palmira Ríos, diciendo Ayer que estuvo eso aquí. es absolutamente falso. Yo Que tengo- el hermano del gobernador intervino en ese proceso. Pero voy más lejos. Pero Jorge, eso estaba en el informe. Eso es lo que voy. Eso ¿Quién estaba en- redactó ese informe? Y yo lo que estaba en el planteo es lo informe. siguiente. ¿Quién lo ¿Quién lo redactó? redactó? ¿Quiénes redactaron ese informe? 3 miembros de esa junta. ¿Quién es? Pues no sé, hay que averiguar quiénes fueron. El licenciado Rodríguez, Bueno, los que fueron. Céspedes, ¿y quién era el otro? Lo que yo planteo es lo siguiente. ¿Quién es Rodríguez? ¿Hay algún tipo de intencionalidad No en lo sé, que está explicando usted? no sé, pero los que redactaron, el licenciado Rodríguez, el licenciado Céspedes, quienes sean. Bueno, pero vamos a hablarle claro. El licenciado Rodríguez es el esposo de Ingrid Vila. Bueno, yo no voy a hacer Luis Enrique Rodríguez. Yo no voy a Luis hacer Rodríguez. imputaciones sobre nadie. Voy a decir lo siguiente. Yo me alegro que el Departamento de Justicia haya anunciado que va a intervenir. Y yo espero que le cojan declaraciones juradas a todo el mundo. Y a los que le imputaron falsamente al hermano del gobernador que intervino en ese proceso, que los metan presos por embustero. Porque está bueno ya en este país que cada vez que hay un problema, señalan al hermano del gobernador, al gobernador. Ahora hay un asunto de las casas de La Parguera, ya salieron a imputaciones de que hay intereses económicos para beneficiar al gobernador. Falso. O sea, entonces, aquí en este país, cada vez que a alguien se le ocurre lanzar fango, Bueno, y entonces, peor aún, que Pudiera se haber ponga algo- un informe, una referencia sin corroborar y que se haya destituido personas. A mí me parece algo muy serio y me alegro que el Departamento de Justicia intervenga en Y el García proceso y Padilla- aquellos que hayan mentido, hayan fallado sus obligaciones, ya sea en el descargo de velar o de otorgar esas betas incorrectamente o de perseguir incorrectamente a miembros de la universidad que los García procesen. Padilla Bueno. va a demandar por libelo, es lo que está planteando. No, pero estoy diciendo es que no esta no es la primera vez. Puede haber No te- algo- esta es la primera. Te voy a decir A mí más me lejos. difaman, yo demando. No, pero, claro, pero cuando lamentablemente cuando hay figuras públicas, las figuras públicas están limitadas. Puede a haber las algo de demandas. Ese es lo triste, puede haber algo a de veces. animosidad de Ingrid Vila, pudiera estar envuelta estando su esposo en No, yo esto no- contra tengo- los García no- Padilla, no- luego de que la sacaron no de tengo Fortaleza, razón nos para pregunto. pensar, y conozco a su esposo y la conozco a ella hace muchísimos años, no tengo razón para pensar que hubo un acto de intención. William. Simplemente de que se levantan Bueno, unos pero cuestionamientos que no hubo- son al ciertos. final ahí de cuentas- se saltaron unos pasos Definitivamente. consultivos. Yo en las nunca había becas escuchado, presidenciales. honestamente, que es un No. proceso de esa naturaleza. Oye, cuando se establece un borrador de. Tanto así que tuvo de que devolver el conclusiones, dinero. Ni siquiera se oye una de las partes para contestar las Lo interrogantes. triste, Eso nunca lo había. triste aquí que el dinero destinado para educación del pueblo de Puerto Rico fue a manos que no las Y necesitaban. por eso donaron Bueno. el dinero al oncológico del libro. Claro, ese es el ejemplo a dar. Por eso, Ese es el ejemplo. para a dar. evitar el problema. No, para dar el ejemplo de cómo debe ser. Bueno. Para justificarlo. gracias a los dos. Cuando seguimos la semana que viene, porque esto pique y se entiende. Bueno, el tema de la aspersión o fumigación sigue siendo un tema interesante en el país. Sí, esto no termina. Nosotros hemos mandado a buscar a Peso nuestro experto pesado, aquí, a una persona que conoce el tema mejor que muchos en Puerto Rico de los que están opinando. El exdirector de la EPA. Con él venimos rápido, eso no vaya.